El 15 de julio de 2008, en la ciudad de Baton Rouge, estado de Luisiana, Chanel Brooks, de 16 años, una brillante alumna del McKinley Senior High School, caminaba rumbo a su hogar luego de recibir tutoría de química avanzada. Eran aproximadamente las 7:45 de la noche cuando un vehículo policial, ocupado por 3 agentes fuera de servicio, se detuvo a su lado en la calle East McKinley. Los implicados eran Michael Braisen, de 34 años, Thomas Hoffman, de 29, y Kevin Rieway, de 31. Un posterior informe toxicológico reveló que todos se encontraban gravemente embriagados mientras llevaban a cabo funciones oficiales. Numerosos vecinos afirmaron haber escuchado una pelea y presenciaron cómo la joven era forzada a subir al coche patrulla por los oficiales. Posteriormente, en el complejo industrial Chaca, el oficial Braisen condujo hasta detrás de un almacén abandonado, donde Hoffman apuntó a Chanel con un arma. Durante las siguientes 3 horas, desde las 8:15 de la noche hasta las 11:20 de la noche, los 3 agentes se turnaron para atacarla físicamente. Rieway, mientras tanto, hacía guardia afuera, pero también ingresó en varias ocasiones para participar del abuso. El guardia de seguridad del complejo, James Martínez, declaró haber oído los gritos desesperados de la víctima, pero fue instruido por la central de emergencias a no intervenir cuando comunicó la situación. El informe médico elaborado en el Centro Regional Our Lady of the Lake dejó constancia del nivel de violencia que sufrió Chanel. Tenía varias costillas rotas como resultado de las patadas propinadas por Hoffman cuando ella trató de defenderse, y daños severos en el cráneo provocados por Braisen al golpear su cabeza contra el cemento. El ataque le causó profundas cortaduras y daños internos de consideración. Las pruebas genéticas confirmaron la implicación de los 3 oficiales, y se halló sangre de Chanel tanto en el interior del vehículo como en diferentes áreas del almacén. En el transcurso de la investigación conducida por Asuntos Internos, el teniente Gregory Walsh expuso un patrón sistemático de conducta inapropiada. Diversas pruebas clave desaparecieron misteriosamente, entre ellas la grabación de la cámara corporal del oficial Rieway correspondiente a la noche de los hechos. También se alteraron declaraciones de testigos, eliminando cualquier alusión a antecedentes disciplinarios de los implicados. Además, los análisis de ADN se vieron comprometidos luego de que el almacén donde se guardaban las evidencias sufriera un apagón supuestamente accidental. La oficial Janet Powell, quien había incluido en su primer informe la mención de las pruebas faltantes, fue inmediatamente trasladada a labores de tránsito. En las semanas que siguieron al ataque, Chanel Brooks fue sometida a un clima de constante intimidación. El oficial Braisen solía estacionarse frente a su casa durante sus turnos nocturnos. Hoffman, vecino de la misma zona, la seguía camino a la escuela. Por su parte, Rieway utilizó su autoridad para desestimar reiteradas denuncias hechas por la familia Brooks. Acosada psicológicamente y devastada por el trauma, Chanel abandonó sus estudios a finales de agosto. Aunque contaba con la ayuda de la doctora Rebecca Thompson, especialista en traumas, la joven no pudo superar el trastorno de estrés postraumático ni la depresión severa que la afectaban. El 12 de septiembre de 2008, alrededor de las 3:15 de la tarde, se suicidó en el hogar familiar. El equipo forense del FBI validó como auténtica la nota que Chanel dejó antes de quitarse la vida. En ella se detallaban claramente las acciones de cada oficial, tanto durante el ataque como en el encubrimiento que siguió. Describió que Braisen fue quien inició la agresión. Hoffman la amenazó con asesinar a su familia si contaba lo ocurrido, y Rieway empleó sus influencias para impedir que el caso llegara a los tribunales. Pese a la contundente evidencia, la oficina del fiscal de distrito, dirigida por David Marsal, decidió no presentar cargos y cerrar el caso. El 1 de octubre de 2008, ninguno de los 3 oficiales fue destituido. De hecho, Kevin Rieway ascendió y en 2015 fue nombrado sheriff de condado.
Lo ocurrido puso al descubierto la corrupción estructural en el departamento policial, ya que más adelante varios agentes reconocieron haber sido testigos de comportamientos indebidos repetidos por parte de Braisen, Hoffman y Rieway, incluidos casos de embriaguez en servicio y acoso a otras chicas jóvenes. Durante una década entera, el caso no avanzó en absoluto. Devastado por la muerte de su hija, Lamont Brooks, un carnicero con 2 décadas de experiencia, trató de buscar justicia por vías oficiales. Al no obtener respuesta, decidió encarar personalmente al oficial Michael Braisen en la estación de policía el 20 de septiembre de 2008. Fue ahí donde varios agentes lo golpearon brutalmente. Las cámaras de seguridad confirmaron que Braisen inició la agresión, pero aún así, Brooks fue acusado de haber atacado a un oficial. En el juicio, el fiscal adjunto Rob Miller presentó pruebas manipuladas que intentaban mostrar a Brooks como el culpable, a pesar de que varios testigos aseguraron que él jamás golpeó a nadie. El juez William Henderson lo sentenció a 10 años en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en una audiencia que duró menos de media hora, rechazando todas las peticiones de la defensa para introducir pruebas de abuso policial. Una vez encarcelado, Lamont fue asignado al área de procesamiento de carne gracias a su experiencia profesional. Durante esos 10 años en prisión, no solo perfeccionó sus técnicas con cuchillos y herramientas de carnicería, sino que también se convirtió en el principal instructor del programa vocacional de procesamiento de carne, formando decenas de internos. Su historial fue intachable. Participó en programas de control de ira, aprobó múltiples cursos educativos y trabajó como mentor en los programas de reinserción de penal. El psiquiatra del centro penitenciario dejó constancia del impresionante control emocional de Lamont Brooks, así como de su entrega genuina a mejorar como persona. En cada visita familiar, él evitaba hablar de su pasado, del caso que lo llevó a prisión, centrándose únicamente en sus aspiraciones a abrir una carnicería tras su liberación. Los funcionarios de la prisión destacaban su disciplina y su meticulosidad al trabajar. No solo perfeccionó métodos de corte de alta precisión, sino que también redactó un manual completo para el programa de procesamiento de carne del penal. Gracias a sus aportes, la eficiencia del centro mejoró en un 30%. A lo largo de su condena, fue elogiado en repetidas ocasiones por su constancia y atención al detalle. Su hermana Marian lo visitaba con regularidad y le contaba las novedades de Baton Rouge, el ascenso de Rieway a sheriff, el cambio de Hoffman a detective privado y el nuevo gimnasio que Braisen abrió en el centro. Lamont escuchaba todo sin reaccionar, prefiriendo enfocarse en su familia y en sus tareas dentro de la prisión. En su último año, se inscribió en cursos avanzados de contabilidad y administración empresarial. Mantuvo cuadernos con apuntes exhaustivos sobre técnicas de carnicería, gestión empresarial y análisis de mercado. Su dedicación al aprendizaje y a enseñar a otros internos fue reconocida por el supervisor del programa vocacional. El 15 de agosto de 2018, obtuvo la libertad anticipada gracias a su conducta ejemplar y a su participación activa en los programas de rehabilitación. La Junta de Libertad Condicional valoró su historial, sin faltas disciplinarias y las cartas de recomendación emitidas por el personal de penal. Al abandonar la prisión, Lamont recogió sus pertenencias, entre ellas su certificación en procesamiento de carne y credenciales de administración. El informe de liberación lo describió como un verdadero modelo de reinserción. Un hombre que, pese a todo, había cultivado habilidades valiosas, preservado los lazos familiares y demostrado un temple emocional admirable. El oficial David Martínez reportó que Lamont Brooks no mostró ningún interés en reabrir o hablar del caso de su hija. Por el contrario, se concentró únicamente en sus proyectos personales, especialmente en abrir su propia carnicería. El personal de penal registró cuidadosamente su último día en prisión. Terminó su turno en la planta de procesamiento de carne, dejó su estación de trabajo impecable y entregó instrucciones precisas a quien lo reemplazaría. Según reclusos y empleados, ese día su comportamiento fue sereno, enfocado
sin señales de agitación. Se marchó con una bolsa pequeña y sus títulos en mano. Tiempo después, una investigación revelaría que su paso por prisión no fue tanto una etapa de redención, sino una fase de entrenamiento. Cada corte perfeccionado, cada conducta ejemplar formaban parte de un plan minuciosamente diseñado. Ese plan comenzó a ejecutarse el 12 de octubre de 2018, cuando ocurrió el primer acto de una venganza cuidadosamente orquestada. En Downtown Fitness, gimnasio propiedad de Michael Braisen, el exoficial implicado en el caso de su hija, se desató el horror. A las 11:45 de la noche, tras el cierre, Braisen fue sorprendido en su propio local. En un breve intercambio de disparos, el atacante le disparó certeramente en ambas rodillas, dejándolo incapacitado. Durante 6 horas, el agresor llevó a cabo una tortura metódica. Con los aparatos del gimnasio, lo sujetó y convirtió el lugar en una cámara de tortura improvisada. Usando disparos calculados y torniquetes correctamente aplicados, se aseguró de que Braisen se mantuviera consciente durante casi todo el suplicio. El verdugo había llegado preparado. Traía cuchillos de deshuesar, sierras y otras herramientas propias de un carnicero profesional. Usó cada instrumento con pericia quirúrgica, comenzando por las extremidades y avanzando progresivamente hacia el torso, pausando entre cada etapa para, presumiblemente, interrogarlo sobre lo sucedido en 2008. El análisis forense a cargo de la doctora Margaret Wilson confirmó que los cortes seguían patrones técnicos de carnicería. Articulaciones seccionadas limpiamente, tejidos eliminados de manera sistemática. El conocimiento anatómico del atacante era tan preciso que evitó cortar arterias clave, prolongando el sufrimiento y la conciencia de la víctima. El detalle más revelador fue la selección de las zonas atacadas. Coincidían con las heridas que Braisen le había causado a Chanel Brooks 10 años atrás. Las marcas de la sierra en sus costillas reflejaban con exactitud las fracturas que él mismo le provocó a la joven en 2008. A pesar de una intensa investigación, nunca se encontraron los restos de Braisen. La escena del crimen estaba impecablemente limpia, como si hubiesen pasado horas desinfectando con productos industriales diseñados para borrar hasta la más mínima traza de ADN. Todo en el lugar sugería la mano de alguien con conocimientos avanzados en el procesamiento profesional de carne y métodos de eliminación de restos. El agente especial Robert Thompson concluyó que el crimen no era obra de un improvisado. El asesino conocía bien la rutina de Braisen, había inutilizado los sistemas de seguridad del gimnasio y eligió con precisión un momento en que el lugar estuviera completamente vacío. La tortura meticulosa y la forma en que se deshicieron del cuerpo no dejaban dudas. El autor tenía entrenamiento táctico y experiencia significativa como carnicero. El análisis de sangre en la escena reveló una tortura prolongada antes de la muerte. El agresor trabajó con lentitud, abordando cada parte del cuerpo con paciencia. Los cortes, limpios y precisos, se asemejaban a los que se realizan en mataderos, lo que confirmaba que se trataba de alguien con habilidades técnicas en ese campo. Este crimen fue apenas el prólogo de lo que luego sería conocido como el caso de la venganza del carnicero. La precisión quirúrgica, la selección específica de Braisen como víctima y la brutalidad del acto hablaban de una venganza cuidadosamente estructurada. No solo se trataba de ajustar cuentas, sino también de enviar un mensaje claro a los otros 2 exagentes involucrados en el incidente de 2008. Los investigadores notaron que el ataque ocurrió apenas 2 meses después de que Lamont Brooks saliera de prisión, un detalle llamativo. Sin embargo, no había evidencia física que lo relacionara directamente con el crimen, y varios testigos lo ubicaban en casa de su hermana en el momento del asesinato. Esto hizo que los detectives enfocaran sus esfuerzos iniciales en otras direcciones. Al llegar al gimnasio, los policías notaron que el lugar había sido transformado para el ataque. Todas las rutas de escape estaban bloqueadas y los sistemas de seguridad inutilizados con precisión técnica. Todo apuntaba a alguien con entrenamiento militar o policial,
y que además conocía de cerca los hábitos de Braisen. Este asesinato no fue un evento aislado, sino el inicio de una cadena. La mezcla de conocimientos tácticos y destreza carnicera dejaba en claro que el autor no improvisaba. Estaba ejecutando una lista, paso a paso. El 3 de noviembre de 2018, la segunda pieza de esa lista cayó. Thomas Hoffman, exoficial convertido en investigador privado. Anticipando una amenaza, Hoffman se había preparado. Portaba 2 armas y había fortificado su oficina con cámaras y medidas defensivas. Pero nada de eso fue suficiente. El tiroteo que se desató en su oficina fue intenso. Las marcas balísticas indicaban una batalla larga, en la que Hoffman vació ambas pistolas calibre .45. Aún así, logró herir a su atacante en el hombro izquierdo y el muslo derecho. Pero el atacante no se detuvo. A pesar de sus heridas, lo redujo y lo sometió a una tortura aún más cruel que la de Braisen. Fueron 8 horas de suplicio continuo. El informe médico determinó que la brutalidad había aumentado, posiblemente como reacción al dolor físico que el agresor ya estaba sufriendo. Su resistencia y concentración no flaquearon. La venganza avanzaba con precisión escalofriante. El asesino volvió a demostrar una precisión quirúrgica y calculada en la desmembración, empleando técnicas propias de un carnicero profesional. Pero esta vez cambió su modus operandi. En lugar de deshacerse del cuerpo, lo conservó, colocándolo en el congelador industrial de la oficina de Hoffman, un compartimiento que él usaba para guardar equipos de vigilancia. Esta modificación al patrón anterior indicaba una intención clara de subir la apuesta, dejando el cadáver como una advertencia directa. Los análisis forenses evidenciaron que Hoffman había sido torturado con conocimiento específico, enfocándose en zonas sensibles como puntos de presión y núcleos nerviosos, justamente las áreas que él mismo había atacado en la agresión contra Chanel Brooks, lo que sugería que el asesino conocía al detalle el caso original. Esa familiaridad tan precisa solo podía explicarse por una implicación directa o acceso privilegiado a documentos confidenciales. La temperatura del congelador fue ajustada con precisión para conservar el cuerpo en buen estado, una clara señal de que el asesino quería que el cadáver fuera encontrado en condiciones específicas. Además, la prolongada sesión de tortura hizo suponer a los investigadores que el asesino había extraído información clave de Hoffman, particularmente sobre el caso de 2008. De hecho, expedientes de casos sin resolver, especialmente los relativos a la agresión a Chanel Brooks, desaparecieron de la oficina, mientras que otros objetos de valor fueron ignorados, indicando que el objetivo eran esos documentos. El patrón de sangre reveló que, pese a estar herido por disparos, el agresor mantuvo un control absoluto durante las 8 horas que duró la tortura. La precisión en los cortes nunca decayó, demostrando una tolerancia al dolor y una disciplina que solo se encuentra en individuos con entrenamiento militar o policial. Si bien el crimen mantenía el mismo nivel de minuciosidad que el caso de Braisen, la decisión de conservar el cuerpo y exhibirlo dentro del congelador representó una clara escalada. Ya no se trataba solo de venganza, ahora era una declaración directa al próximo objetivo, el sheriff Kevin Reaway. Durante la investigación, se descubrió que Hoffman había estado analizando a fondo el asesinato de Braisen. Sus anotaciones apuntaban a una sospecha naciente sobre la posible implicación de Lamont Brooks, aunque no llegó a compartir dicha información con las autoridades. Esas notas y toda la documentación vinculada tanto al crimen reciente como al caso del 2008 desaparecieron tras el ataque. Con este segundo asesinato, se confirmó que el asesino seguía una lista premeditada, eliminando uno por uno a los responsables de la agresión contra Chanel Brooks. El incremento en la violencia, junto con la conservación deliberada del cadáver, sugerían que el último acto de esta cadena de venganza sería aún más impactante. El hallazgo del cuerpo de Hoffman conmocionó profundamente a la comunidad policial, pues quedó claro que el asesino poseía no solo habilidad táctica y física, sino también una determinación férrea,
capaz de abatir a un exagente armado y entrenado, aún con heridas graves. La amenaza, ahora, se sentía más real que nunca. El 17 de noviembre de 2008, se llevó a cabo el desenlace final de una venganza calculada en la casa del sheriff Kevin Reaway. Aunque se habían reforzado las medidas de seguridad tras la muerte de Hoffman, el asesino logró ejecutar un ataque de alto nivel. Con precisión quirúrgica, eliminó a 2 guardaespaldas con tiros certeros a la cabeza, demostrando un dominio propio de entrenamiento y armamento militar. Reaway se refugió en un cuarto de pánico en su sótano, donde se mantuvo en comunicación con la central de emergencias mientras el agresor avanzaba. Las grabaciones de radio captaron cómo el asesino, con disciplina implacable, neutralizó las defensas y usó granadas aturdidoras antes de irrumpir. Antes de ser capturado, Reaway identificó al atacante, pero su nombre se perdió entre el ruido estático. Lo que siguió fue una sesión de tortura que duró 12 horas, más prolongada y cruel que cualquier anterior. El asesino, consciente de quién era Reaway, el superior de la época cuando Chanel Brooks fue violentada, replicó cada una de las lesiones registradas en el informe médico de Brooks, como si buscara devolverle cada dolor. A diferencia de los otros crímenes, esta vez el asesino lo llevó al mismo almacén donde Brooks fue atacada una década antes. El sitio no solo ofrecía privacidad y herramientas, sino que tenía una carga simbólica: cerrar el ciclo en el mismo lugar donde comenzó. La sangre en diferentes zonas del almacén evidenció que Reaway fue movido por la misma ruta que recorrió Brooks mientras era atacada. En cada punto, el asesino replicaba las heridas, guiado por la documentación del caso. Este último crimen incorporó elementos de los asesinatos previos, la precisión de Braisen y la extracción de información al estilo Hoffman. Sin embargo, lo superó todo en meticulosidad. Entre cada fase, el asesino parecía buscar confesiones, especialmente sobre el encubrimiento del caso Brooks. Más que venganza, fue una reencarnación de la agresión original, pero desde la vivencia de la víctima. Durante casi todo el martirio, Reaway se mantuvo despierto, sufriendo cada segundo. La muerte no llegó hasta la última hora, cuando el dolor fue insostenible. Todo apunta a que el asesino tenía vastos conocimientos médicos y un autocontrol inquebrantable. Junto al cadáver, se halló una grabadora digital que contenía una confesión de 12 horas. Bajo presión extrema, Reaway delató toda la red de corrupción del departamento, encubrimientos previos al caso Brooks y 17 nombres de figuras de alto rango, entre ellos jueces y fiscales. El hallazgo más macabro fue la nota de suicidio de Chanel Brooks, la misma que desapareció misteriosamente del expediente, escondida en el bolsillo de Reaway. Había sido conservada como trofeo durante 10 años. Aquello no solo confirmó la corrupción policial, sino también la profunda inmoralidad de quien dirigía la ley en el condado. Finalmente, al revisar las fechas, los investigadores descubrieron un patrón siniestro. Cada asesinato se ejecutó exactamente 3.774 días después del crimen correspondiente cometido contra Chanel Brooks, cerrando el ciclo de una venganza fría, metódica y devastadora. El número de días que vivió. La grabación de las últimas horas de Reaway nunca fue divulgada públicamente, pero fuentes de la investigación informaron que el audio terminó de manera inesperada. En lugar de súplicas, las últimas palabras de Reaway fueron una triste revelación. Ella tenía razón. Chanel Brooks tenía razón. El 20 de noviembre de 2018, la persecución de Lamont Brooks culminó en un violento enfrentamiento en el Pinetree Motel, ubicado a las afueras de Baton Rouge. A las 4:30 de la mañana, el FBI y el equipo SWAT local rodearon la habitación 217. Brooks, previendo su llegada, comenzó un tiroteo. Durante el intercambio, Brooks demostró gran destreza táctica, hiriendo a 3 oficiales de SWAT con disparos certeros a través de las paredes del motel.
Había estudiado el diseño del edificio y preparado posiciones de tiro, aprovechando su conocimiento de las tácticas policiales contra el equipo de asalto. Las heridas que sufrió en su enfrentamiento con Hoffman no parecieron afectarle en combate. La confrontación terminó cuando el gas lacrimógeno obligó a Brooks a abandonar su posición. A pesar de ello, logró destruir pruebas clave antes de entregarse. Al irrumpir los agentes, encontraron un fuego pequeño consumiendo documentos en el lavabo del baño. A pesar de su rápida reacción, algunos papeles se perdieron en las llamas. La habitación contenía un arsenal cuidadosamente planificado: 3 rifles de asalto modificados, 4 pistolas, equipo táctico y granadas de destello, todas coincidentes con las usadas en el asesinato de Reaway. Más relevante aún fue el hallazgo de los archivos originales del caso de 2008, que contenían informes médicos y declaraciones de testigos perdidos en la investigación inicial. La detective María Ramírez, encargada de revisar las pruebas, descubrió un patrón de supresión deliberada de evidencia desde 2008. La nota de suicidio de Chanel, encontrada en manos de Reaway, contenía detalles sobre otras víctimas silenciadas por el departamento. Cada caso en la nota coincidía con personas desaparecidas o muertes inexplicadas de la última década. El hallazgo más incriminatorio fue una serie de fotos en las que Brooks observaba a sus objetivos a lo largo de los años, incluso antes de su liberación de prisión. Las imágenes mostraban cómo había documentado sus rutinas, medidas de seguridad y vulnerabilidades, manteniendo su papel de prisionero modelo. Los cuadernos de prisión de Brooks, inicialmente pensados como planes de negocios para una carnicería, contenían detalles codificados de su estrategia de venganza. La entrevista de arresto de Brooks se convirtió en algo legendario dentro del FBI. Durante 6 horas permaneció en completo silencio, mostrando la misma paciencia que había tenido durante su espera de 10 años para vengarse. La única vez que habló fue al ver la nota de suicidio de su hija recuperada. Su respuesta fue breve: el sistema la falló, yo no. La investigación mostró cómo Brooks manipuló su asignación en prisión a un centro de procesamiento de carne, eligiendo una profesión que haría parecer sus futuros asesinatos como los de un carnicero profesional. Cada aspecto de su rehabilitación, desde clases de manejo de ira hasta cursos de negocios, fue elegido cuidadosamente para preparar su venganza, mientras fingía haber cambiado. A pesar de los extensos esfuerzos, que incluyeron el drenaje de partes del río Mississippi, los cuerpos de Braisen y Reaway nunca fueron encontrados. La experiencia de Brooks en métodos de eliminación, combinada con su conocimiento de las instalaciones industriales locales, garantizó que sus víctimas nunca aparecieran. Los fiscales federales pidieron la pena de muerte debido a la brutalidad de los crímenes. Sin embargo, el caso se complicó cuando salieron a la luz las pruebas de la corrupción en el departamento. El público en su mayoría apoyó a Brooks, viéndolo como un símbolo de resistencia contra la corrupción institucional. Varias rondas de jurado fueron descartadas debido a los sesgos a su favor. Mientras esperaba su juicio, se publicó finalmente la nota de suicidio de Chanel. Su contenido desató protestas a nivel nacional contra la brutalidad policial y la corrupción. La nota no solo documentaba su asalto, sino que acusaba a un sistema que protegió a sus atacantes y persiguió a su familia. Sus últimas palabras se convirtieron en un grito de reforma. Tomaron mi vida mucho antes de que yo decidiera acabar con ella. El arresto de Lamont Brooks puso fin a una de las campañas de venganza más meticulosamente planeadas de Luisiana. Si este caso te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para no perderte más historias reales como esta. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que se hizo justicia en este caso? ¿O quedaron preguntas sin respuesta? ¿Conoces algún caso que quieres que hablemos en el siguiente video? Déjamelo en los comentarios. No olvides dejar en los comentarios aspectos a mejorar para los siguientes videos. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo caso.
No te pierdas ninguna investigación. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia y juntos podamos seguir dando voz a las víctimas que merecen justicia. Gracias por tu apoyo. Cada like y comentario nos motiva a seguir contando estas historias con respeto y dedicación. Nos vemos en el próximo caso.